Esto empezó como una aventura allá por el año 1987. Si bien yo tenía trenes de cuando era chico y siempre me gustó el tema, decidí convertir esa obsesión de los trenes en un trabajo profesional. Nosotros teníamos trabajos, yo llevaba contabilidad, mi esposo trabajaba en SEGBA, renunciamos, hicimos esta empresa. Éramos los dos únicos empleados, mi esposo y yo. La idea era no hacer maquetas porque pensaba para mí que lo interesante era construir maquetas y que los que le interesaban los trenes iban a construir sus propias maquetas. Era algo loco pensar en hacerle la maqueta a un hobbyista. Pero resultó que sí, que evidentemente había una beta donde mucha gente no tenía la habilidad para construir su maqueta. Empecé a ofrecer el servicio, inmediatamente tuve buena repercusión y empecé construyendo maquetas de trenes. Y de ahí empezamos a crecer, tuvimos muchos clientes. A medida que fue pasando el tiempo, fueron creciendo mis otros hijos, que tengo 4, y todos se fueron sumando a la empresa en diferentes áreas. El director de arte, desde los 5 años, estaba con nosotros en el taller y a él le gustaba lijar madera, por ejemplo. Otro le interesaba más la parte de electrónica. Mi hija, mi única hija, le interesaba la parte de pintura, la parte artística en pintura, pero me ayudaba mucho con la parte administrativa. El que le gusta la ciencia ficción tenía 6 años y armaba estructuras. Por supuesto, un día le encontramos todos los dedos pegados así, con la gotita, y descubrimos que estaba armando, pero ya a los 12 años ya lo hacía profesionalmente. Y después de cientos y cientos de trabajos y horas de dedicación y días donde se durmió poco y lo que todos ya saben, los que conocen más o menos este trabajo, llegamos hasta acá. Es muy dinámico y hay de todo. Y uno por ahí, si te aburrís de algo, tenés la posibilidad de rotar, de ponerte a hacer otra cosa, para poder relajarte, y la verdad que no me imagino el otro trabajo. Si uno comete errores, estás con tu familia, o sea, pero también es más pesado el tener a tu papá arriba tuyo todo el día viendo lo que haces, o sea, controlando qué estás haciendo. Es una mezcla de esas dos cosas. Todos hablamos sobre dirección de arte, todos hablamos sobre diseño, todos hablamos sobre electricidad o ingeniería, pero cuando llega el momento, que en definitiva son cosas que nos ayudan a tener una visión global del asunto, pero en definitiva no siempre es digamos, el líder de su área, pero sí, siempre termina habiendo consenso. Es un trabajo muy pesado al mismo tiempo, o sea, tenés muchas responsabilidades, pero te digo, no lo cambiaría por nada, por ningún otro trabajo. Es lo único que conocemos, pero no nos sentimos atraídos hacia otras actividades. El mayor desafío fue la maqueta que hicimos para Gulliver's Gate, para Nueva York, el año pasado. O sea, pensá que es una maqueta que tiene 112 metros cuadrados. Es inconcebible 112 metros cuadrados en la cabeza de un maquetista, y se hizo en 10 meses. Pero nos tocaron cosas de repente inusuales, que una playa. Alguien te pedía una maqueta de una playa. Vos decís, bueno, ¿para qué quieren una maqueta de una playa? Bueno, pero tenés que hacer lo que te piden. Para mí es un orgullo total. Lo que yo no quiero nada más. Para mí ya está completo. Yo no puedo pedir nada más. Verlos a los 4 y a mi esposo es lo más. Es como el resultado de todos los sueños. Para mí que ellos estén trabajando juntos y están haciendo lo que les gusta y que progresen. Que progresen, para mí es lo más. Yo estoy muy orgullosa de todos. De su hobby. Creo que es algo que todo el mundo quiere vivir de un hobby, y más si lo tenés desde chiquito. Bueno, esto es lo que le pasó a Ricardo Martínez, sí, que hace 30 años
vive de su hobby de chiquito, que eran las maquetas de trenes y de estaciones de trenes. Estos son maquetas. Esos son maquetas, lo que estás viendo vos ahora. Ricardo se casa con Zulema y después de casarse deciden, en 1987, cuando tenían el primero de sus 4 hijos, tenía 2 años, deciden dejar su trabajo tradicional y decir, bueno, vamos a empezar a vivir de las maquetas. Sí. Y empiezan los dos juntos a hacer maquetas. Sí. Y empiezan a hacer a diferentes familias. Ricardo le llamaba la atención porque dice, a mí me gustaban, yo aprendí a hacerlo, pensé que todo el mundo hacía lo mismo. Esta foto, a ver si la podemos frenar acá. ¿Cuál es Ricardo? Ricardo es el señor de grande, barba. el de barba y de pelo Bien, largo. bueno. Él es el padre de la familia. Ricardo lo que hace es, dice, la mayoría de la gente debe saber hacer en su casa las maquetas. Ahí lo vemos a Ahí está Ricardo, que es y el la mayor, señora Zulema y Bien. sus 4 hijos. ¿Por Y qué los están 4. todos juntos ahí? Porque Ricardo le transmitió esa pasión y ese amor a sus 4 hijos y cuando fueron creciendo decidieron quedarse a trabajar con su familia y así surge Sudamerican Models, que es una empresa que trabajan todos los integrantes de la familia haciendo maquetas de lo que te imagines. Que las venden. Las venden a todo el mundo y desde el año pasado están exponiendo en Nueva York una maqueta que es esta vez acá, que tiene 112 metros cuadrados. Para que entre en dimensión de una persona, es un departamento de 4 ambientes con dependencia. Sí. De ese tamaño es una maqueta. ¿Pero dónde está esa maqueta? Eso está exhibido en el Museo Williver, el Museo Williver, que es un lugar donde convocaron a los mejores de cada región del mundo para que hicieran una maqueta de su lugar del mundo. Entonces, convocaron de América Latina a esta familia argentina, entonces hicieron una mega maqueta donde vos ves ahí un par de edificios de Puerto Madero. Una pirámide mexicana. Porque tenés la pirámide mexicana, tenés una parte de Puerto Madero, tenés otra parte de Río de Janeiro. Vos para que te des una idea, empezás a dar vuelta, esto es a pedido, estuvieron 10 meses trabajando día y noche en Argentina para después llevar y armar y ensamblar esto en Nueva York, junto con otras 6 maquetas de todo el mundo. Fue tal el éxito que recibieron ellos que hace 2 o 3 meses atrás recibieron otro llamado de Europa y dijeron, si allá tienen la maqueta más grande, nosotros queremos una más grande todavía. ¿Y entonces qué le pidieron una maqueta de 450 metros cuadrados. Ajá. ¿Quién se la pidió? Se la pidió una empresa de un país nórdico, no podemos decir cuál es, me dijeron ellos, no podemos decir de dónde es todavía porque estamos con un tema de confidencialidad. La están construyendo. Están construyendo y le va a demandar 2 años. ¿Y de qué se trata esa maqueta? Es una maqueta también de una ciudad, de paisajes, porque lo que lograron ellos es, además de construir trenes, empezaron a hacer ciudades como esta. Sí. En esta maqueta tiene tanques de agua de 5.000 litros de agua porque te hicieron las playas de Río de Janeiro, por ejemplo. ¿Con agua de verdad? Con agua de verdad. verdad. Hicieron las cataratas del Iguazú con agua que cae constantemente. Sí. Por eso te digo la locura de la gente cuando veía esa maqueta, porque era como ver lo mejor o lo más característico de América Latina en 120 metros cuadrados. Y el negocio del que pide la maqueta y la compra es exhibirla y cobrar la entrada para verla. Exactamente, ese es el negocio. Y hay mucha gente que le pide la maqueta para uso doméstico, por decirlo de alguna manera. Esas maquetas de trenes, de estaciones de 3, 4 pisos, son maquetas que tienen 50, 60 metros cuadrados que les llevan días y horas. ¿Vos todo esto que ves ahí? Todo eso está hecho a mano. Increíble. Hicieron carruseles, pero con un nivel de detalle que es impresionante. Esas lucecitas que veías recién en el carrusel, lo que nos contaban no es una tira de LED, es una por una de las lucecitas se fue poniendo manualmente uno de los hijos, porque lo que logró Ricardo es que sus 4 hijos se quedaran a trabajar con él y que cada uno se especializara en algo. Uno se especializó en la parte de ingeniería, otro se especializó en la parte de diseño, otro en la parte de electrónica y otro de los hijos en la parte de pintura. Entonces se quedaron los 4 junto con él y con su mujer. Tienen su casa, que es su taller también en Pilar, y está toda la familia junta y ellos lo único que te dicen es, le preguntás al chico, che, si vienen y te ofrecen otro trabajo, no, voy de acá. Es fantástico, muy bien. Yo me quiero quedar en mi casa, quiero compartir con mi familia y seguir haciendo esto, y eso de transmitir una pasión y transformar eso en un trabajo es algo muy novedoso y ojalá se repitiera mucho más. Claro. ¿Vamos a escucharlos? Era algo loco pensar en hacerle la maqueta a un jovista, pero resultó que sí, que evidentemente había una beta donde mucha gente no tenía la habilidad para construir su maqueta. Empecé a ofrecer el servicio, inmediatamente tuve buena repercusión y empecé construyendo maquetas de trenes. Y de ahí empezamos a crecer, tuvimos muchos clientes. A medida que fue pasando el tiempo, fueron creciendo mis otros hijos, que tengo 4,
y todos se fueron sumando a la empresa en diferentes áreas. El director de arte, desde los 5 años, estaba con nosotros en el taller y a él le gustaba lijar madera, por ejemplo. Fantástico, la verdad que te felicito por la novedad de la nota, porque la verdad que no recuerdo una igual, salvo aquellas que se hacían hace muchos años, ahora es todo digital, en Hollywood para las maquetas, por ejemplo, de Star Wars. Claro, pero ahora es todo digital. Vos fijate ahí en una de las fotos, hay uno de los 4 hijos que es fanático de la ciencia ficción y en sus ratos libres hizo una maqueta de una de las naves de ciencia ficción de la Guerra de las Galaxias, pero para consumo interno la tiene exhibida en su casa ahí, porque la mayoría de las maquetas que tienen hay mucha gente en el interior y en el exterior que le compra y las llevan a su casa y son colecciones privadas, por decirlo de alguna manera. Son muy pocas las que se pueden ver y tenés incluso maquetas de organismos públicos o de diferentes lugares. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa hizo una maqueta de uno de sus edificios y se lo pidieron a su familia. ¿Ves? Esta que ves ahí la hizo uno de los hijos en sus ratos libres, hizo porque a él le gusta la ciencia ficción y armó esa nave, que vos la ves y tiene un nivel de detalle que sorprende y te das cuenta del nivel de paciencia y de amor que tienen por lo que hacen esta familia. Al último que vimos jugar con maqueta fue a Frank Underwood en House of Cards, Kevin Spacey, que ahora está en caída, lo último de maquetas, ¿no? Y son las maquetas, una de las maquetas estaban terminando ahí, que se ve de fondo, tenía alrededor de 50 metros cuadrados, que era para una casa y que es de 5 pisos, de trenes que la construyen en 4 o 5 partes y después van y la ensamblan en el lugar. Pero como te digo, es un hobby que se convirtió en un gran negocio y que está empezando a dar vuelta al mundo. Y por ahí vuelve. Muy bien. Gracias, José. Hasta luego, gracias.